Muy buenas noches, una semana más para recibir el pan de vida que viene del cielo. Me presento, soy Carelvis de Malavé, tu hermana y pastora del Ministerio Internacional Vino Nuevo. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes un mensaje acerca de lo que es confiar en Dios, y hoy vamos a hablar de lo que es aprender a tener fe. Algo que decía la semana pasada era que la fe y la confianza van de la mano, van juntas. Así que bueno, acompáñame a orar para que sea el Espíritu Santo que ministre a nuestras vidas en este momento. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por que estamos hoy reunidos en tu nombre, un martes más, Señor, para continuar recibiendo pan de vida, para continuar recibiendo, Señor, este pan de vida que nos fortalece, que nos alienta, que nos da dirección. Oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien ministre a través de mí. Ministra mi vida y ministra a cada persona que está escuchando esta transmisión el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Ya sea que este mensaje, esta transmisión de cada martes a las 7 esté siendo de bendición para tu vida, te pido que por favor lo compartas. Quiero que esto llegue a más vidas, que la palabra de Dios fluya como ríos de agua viva. Compártela en tus redes sociales, compártela con tus familiares, con tus amigos, porque sé que cada pan de vida será una palabra de aliento, que alguien que esté en desesperanza, en tristeza, va a ser alentado y va a recibir esperanza, va a recibir nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Esa es mi oración. Entonces te decía que hoy vamos a hablar de lo que es aprender a tener fe. En la semana pasada hablábamos de lo que era aprender a confiar. Fe y confianza en Dios van de la mano, van juntos. Quiero, antes de desarrollar este mensaje, quiero hacerte una diferencia para que tú veas la diferencia entre lo que es tener fe en Dios o tener fe en cualquier otra cosa o persona. ¿Saben que tener fe en Dios es tener una fe extravagante? Tú puedes tener fe en tu papá, en tu mamá, en tus amigos, en el presidente de tu país, en tu carrera, en lo que tú quieras. Tú puedes tener fe, pero la verdad es que toda fe cimentada en lo que es del mundo es limitado. Es limitado y no trae vida. Es limitado y es común. Se repiten todos lo mismo. Si tú quieres tener el éxito que tuvo un compañero tuyo, que tuvo tu profesor, que tuvieron tus padres en alguna profesión o alguna situación del mundo, bueno, tú podrías hacer lo mismo que él hizo y posiblemente te vaya parecido, te vaya igual, te vaya mejor, hasta mejor. Tú puedes hacer lo que otro hace y saber cuáles son los pasos. Tienes los pasos. Bueno, esto fue lo que yo hice, te dice tu profesor para que te vaya bien. En mi profesión, la medicina, nosotros nos guiamos mucho por el transcurrir de otros médicos, gente que va más adelante, y nos enfocamos, son nuestra guía. Y si cumplimos los pasos, las técnicas médicas que ellos hacen, posiblemente seamos igual de buenos o hasta mejor. Pero cuando tu fe es puesta en un Dios invisible, en un Dios sin límites, hablamos de otra cosa. Es una fe que no tiene barreras, es una fe de desarrollar un carácter, una condición en tu interior de tranquilidad y de confianza en algo desconocido, en algo que no conoces. Y qué bueno tener la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios, de este pan de vida, que el Espíritu Santo nos revela lo desconocido, lo oculto, esos tesoros ocultos que solo le pertenecen a Dios, que en este mundo Él se los revela a quien Él quiere. Entonces, ¿ves la diferencia?
¿Ves la diferencia entre tener fe en cualquier otra cosa y tener fe en Dios? La fe en Dios debe ser algo que sea extravagante, es algo que va más allá de lo común. Es una fe inquebrantable para poder alcanzar lo que no ves. Vamos a ir ahora a Hebreos 11:1, creo que tú lo conoces. Muchos de los que están viendo este mensaje conocen lo que dice Hebreos 11:1. Dice que la fe es la convicción, la certeza, la garantía de lo que se espera. Y la certeza de lo que no se ve, es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe en Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, es tener una garantía de algo que esperas, pero no lo ves. Y generalmente son cosas que no vas a ver porque no son comunes, porque no es natural. La fe en Dios se garantiza por alcanzar lo que no es natural, lo que es sobrenatural. Es alcanzar lo que el mundo te dice que no puedes alcanzar. Es que cuando un doctor te da un mal diagnóstico y te vuelves un paciente desahuciado, alguien que dicen, bueno, si no tomas esta medicina, te vas a morir. Te queda tanto tiempo de vida. Pero cuando tú tienes fe en el hombre, bueno, tú dices, bueno, sí, está limitado, esa es la situación. Pero cuando tú tienes fe en Dios, tu fe va a ser hacia algo sobrenatural, hacia algo que no es natural, ¿verdad? Va a ser una fe que va a hacer que lo imposible sea posible. Y esto no se alcanza humanamente. No se va a alcanzar jamás en tus fuerzas. Solo Cristo nos puede dar esta fe. Esa fe que nos garantiza lo que esperamos y nos hace tener certeza, confianza en lo que no vemos. A pesar de lo que nuestros ojos vean, a pesar de que yo veo que hay una relación mala entre mi esposo y yo, entre mis hijos y yo, entre mi madre y yo, mis suegros y yo, cualquier cosa que tú puedas ver, a pesar de que yo pueda ver que hay una situación adversa, una inflación en mi país descomunal, eso es lo que yo veo. Pero yo tengo confianza en lo que espero, tengo confianza y certeza de lo que no veo, porque mi confianza, mi fe está puesta en Dios. Es ver más allá, es alcanzar, porque tienes una verdad. Hay una verdad en tu mano y esa verdad es la palabra de Dios. La fe es una actitud, es una condición que debe ser activa. La fe no es como la confianza, van juntas, pero aunque la confianza es una condición pasiva, ella va junto a la fe, es como un complemento que hace que la confianza se convierta en algo activo o junto se hace activo. La fe te activa. La fe no es una condición pasiva. Tú no puedes orar y decir, bueno, Señor, yo confío en ti, y esperar que el milagro te caiga del cielo y tú no haces nada. Dice Santiago 2, del 14 al 17. Dice, vamos a leer el 17. Dice, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe en Dios y estás confiando, ahora tú tienes que tener obras. Tú tienes que hacer algo para que esa fe sea avivada. Y hay algo que tú tienes que entender, que la fe en Dios, a diferencia de cualquier otro tipo de fe, la fe en Dios está cimentada en la justicia de Dios. Sin justicia de Dios no hay fe.
Si tú no eres una persona que caminas en la justicia de Dios, que es su palabra, en sus estatutos y en sus mandamientos, cualquier obra que hagas no va a dar ningún fruto, va a ser muerta, no va a funcionar de nada. Pero si tu fe está cimentada en la palabra de Dios, si tú tienes una fe plena en Dios porque sabes que estás en integridad, que estás en santidad, entonces empieza a hacer las obras. El Espíritu Santo te guiará y tu fe va a avivarse. Vas a ver la gloriosa manifestación sobrenatural de Dios en tu vida. Lo vas a ver en ti, lo vas a ver en tu esposo, en tus hijos, en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Todo tu entorno va a ser contagiado por el poder sobrenatural de Dios. Pero es necesario que haya obras. Algo que tuve que experimentar hace un tiempo. Sabes que las situaciones de la vida, las pruebas, los procesos son necesarios. Y ya más adelante vamos a leer esto en la palabra de Dios. Miren esto, hace un tiempo atrás tuve una situación donde una propiedad me fue dada por alguien. En el momento, yo tengo tiempo orando y siempre oraré por mis propiedades. Porque yo sé que lo que yo tengo no me lo da el hombre, a mí me lo da Dios y yo lo conquisto de rodillas, en oración. Entonces, yo he estado orando por mis propiedades y siempre lo haré, es una de mis oraciones. Y un día alguien me dio una propiedad y el Señor me llevó a hacer declaraciones sobre esa persona de fe. Empezar a declarar sobre esa persona y declarar en fe, Dios te va a bendecir, esto, aquello, y declarar su palabra. Resulta que en medio de el contrato que se había hecho, a la final los términos hicieron que la propiedad me fuese quitada. Entonces no era para mí, ¿verdad? Me fue quitada. ¿Y qué pasó después? Esta persona comenzó a decirme que yo era una persona mentirosa. Me dijo, eres una mentirosa porque tú dijiste que Dios iba a hacer esto por mí, que Dios iba a hacer aquello y no lo hizo. En ese momento mi fe fue puesta a prueba. Recuerdo que yo iba y me arrodillaba delante del Señor y lloraba y le decía, Señor, entonces lo que yo digo es mentira, porque no se cumplió. Yo estaba esperando esto y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Y fue un proceso en mi vida donde mi fe fue puesta a prueba, donde en un momento me trataron de descalificar y como hijos de Dios todos vamos a recibir descalificaciones. Y en la posición que tú estés como pastora, cuántas descalificaciones, gente que trata de venir, que porque eres evangélico, porque eres pastor o porque eres evangélico, eres un mentiroso. Los evangélicos son unos mentirosos, porque dijiste que esto iba a pasar y no pasó. ¿Saben? Son procesos que tenemos que vivir. En ese momento yo sentía que no debía obrar más en fe. Llegué a sentirlo. Sentía que las obras que yo estuve haciendo, mis oraciones, mis declaraciones y todo lo que traté de hacer, no estaba dando resultado. Y el Señor estuvo tratando mi vida y me dijo, no hiciste mal. Tú tienes que declarar mi palabra y tienes que bendecir y tienes que declararlo. Pero tú vas a vivir procesos, vas a vivir situaciones para que tu fe sea probada. Ese es uno de los principios de los que te voy a hablar. Miren algo, mis amados hermanos. Hay situaciones que te van a tocar vivir, situaciones que vamos a tener que vivir. Y esas situaciones te van a enseñar cómo es la justicia de Dios. Cómo actúa Dios, cómo es su justicia, para que tu fe esté cimentada en la verdad de su palabra. Yo a través de esa situación pude aprender cosas que no sabía de la justicia de Dios.
y que necesitaba vivirlas para que mi fe y mis obras se cumpliese la verdad, se cumpliese la promesa. Y bueno, la fe sin obra es muerta. No dejes que nadie venga a descalificarte cuando hagas tus obras. Y en medio de todo esto, no temas. Sigue declarando, sigue orando por los enfermos, aunque no se sanen en el momento. Sigue orando por la resurrección de los muertos, aunque no se levanten. Sigue declarando vida, sigue haciéndolo. La fe sin obra es muerta. El siguiente ítem dice: cuando confías en Dios, puedes tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que confiar en Dios, tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vas a ser juzgado. Mucha gente va a poner en duda la palabra de Dios que sale de tu boca a través de los procesos que cada quien tenga que vivir, tú y las otras personas. Pero no dejes de hablar la palabra de Dios. Sigue declarando, sigue creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue haciéndolo. Hay algo, un término que lamentablemente este término no viene de la gente que no conoce a Dios, sino que es una crítica que salió del mismo pueblo de Dios en contra de sus hermanos. Es el término evangelio de la prosperidad, pastores de la prosperidad. Esto es un término despectivo hacia tus mismos hermanos. No, porque todo lo que habla es prosperidad. ¿Sabes qué me habla a mí eso? A mí me habla de fe. A mí eso me habla de fe, y yo sí hablo lo que es próspero y lo que es fructífero y lo que edifica, porque mi Dios es un Dios de fertilidad. Y yo seguiré hablando en fe aunque mis ojos no lo vean, porque también tengo que reconocer, y tú tienes que reconocer, que tu fe está cimentada en la justicia de Dios y su justicia en su voluntad. Su voluntad es la que se va a cumplir en tu vida. Porque no veas lo que tú estás orando, tú no debes dejar de creer. Tú no puedes dejar de creer. Tu fe debe continuar avivando si tienes que seguir declarando la palabra de Dios. Ahora, para terminar, te voy a dar dos principios que debes anotar y debes creer y lo debes vivir. Primero, aprende a tener fe sin dudar. Tú no puedes dudar porque la duda es contraria a la fe. Cuando tú dudas, cuando tú temes, cuando tú crees que algo no va a pasar, esto es contrario a la fe. Entonces, tú tienes que vivir sin dudas para poder tener fe. Santiago 1:6 nos dice que el que duda, las personas que dudan son como las olas del mar. El viento las lleva de un lado para el otro. Pero mira lo que tienes que entender, que aunque venga el viento, tú debes mantenerte firme. Aunque vengan las críticas, aunque vengan las murmuraciones y las descalificaciones porque eres evangélico, porque hablas diferente, porque tienes gozo, tú tienes que mantenerte cimentado. Los vientos son todos estos, pero tú tienes que estar firme y correr como un pequeño río, un pequeño lago que va directo al mar que es Jesucristo, que te vas a unir con Él, porque no es en tus fuerzas, es en las de Dios. Corre hacia Dios siempre. No dejes que las voces, que todo esto que se levanta en contra de tu fe, te hagan cambiar tu forma de hablar y te roben la paz y el gozo. Mantente firme, no dudes. Y cuando ores, cree
que lo que tú estás pidiendo se va a hacer. Dice Marcos 11:24 que al que cree todo le es posible. Dice que el que cree lo verá hecho por lo que creyó en su vida. Esa fe que tienes en tu restauración, en tu sanidad, en los cambios que Dios tenga que hacer en tu vida, será hecho conforme a su voluntad. Entonces, el primer principio es que debemos tener una fe sin dudar. Y el segundo principio que debes entender, y creo que ya lo he venido desarrollando, es que vas a ser probado, que tu fe va a ser probada. Hay muchas personas que dicen, no, Dios no nos va a poner tentaciones, Dios no nos va a probar, eso viene del diablo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, Señor, no nos hagas caer en tentación? Dice también Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí vas a tener pruebas y las pruebas vienen de Dios. Vienen de Dios para producir paciencia en tu vida, para que desarrolles el carácter de Dios en tu vida, para que puedas caminar una vida alineada a su voluntad. La fe va a ser probada en medio de todas las situaciones adversas. Así que, ya para ir terminando, quiero decirte que el Señor, tu Dios, nunca te dejará, nunca te desamparará. Aunque cualquier persona se levante en contra de tu vida, sabemos que hay mucha gente que ha dejado mal el evangelio, ciertamente, pero nosotros, los que creemos y estamos cimentados en Cristo, por medio de las pruebas, nuestra fe será pasada por el fuego para que de nosotros brote la perla más preciosa, el oro más brillante, que es nuestra fe en Cristo. En medio de todo este proceso que estés viviendo, la gente que habla de ti, la gente que te señala, dale gloria a Dios, porque son esos vientos los que te van a mantener firme y harán de ti que seas distinto a las olas, que estés firme, caminando en Cristo, yendo directo al manantial de agua de vida, a Cristo, que es nuestro Rey y Señor. Así que tu fe no desfallezca en medio de cualquier proceso que vivas. Déjame orar por ti, amado Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que desarrolla nuestra fe. Tu palabra, Señor, nos hace estar cimentados en tu justicia. Tu palabra, Padre Celestial, es la que nos enseña y guía para caminar avivados en ti, avivando nuestra fe cada día. A pesar de lo que nuestros ojos vean, a pesar de quien se levante en contra nuestra, sabemos, Señor, que la fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe producirá paciencia. Y esa paciencia para aguardar en tus promesas. Nuestros ojos lo verán. Nuestros ojos verán, Señor, el cumplimiento de tu palabra en nuestra familia, en nuestra casa y en todo lo que tenemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que recuerda que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Bendigo tu vida y todo lo que tiene tu nombre. Será hasta el próximo martes.